Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. ¿Qué tal está? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir al 101 de la Casa de la Radio. Ministra, ¿en qué van a cambiar sus responsabilidades? Es vicepresidenta segunda. Estrena estos días nuevas responsabilidades. ¿Cambia algo su vida o no? No, yo creo que no. La verdad es que ya llevo 3 años coordinando, dirigiendo la política económica del Gobierno, 1 año como vicepresidenta en estas funciones, y yo creo y espero, además, que no cambie sustancialmente mi trabajo. Entre sus funciones sigue estando la coordinación y dirección de la política económica. Ahora la ministra de Trabajo tiene más influencia, liderar el equipo de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición. ¿Qué tal espera seguir trabajando con la ministra Díaz? ¿Prevé alguna dificultad, vicepresidenta, con ella? Mire, como le decía, desde el principio mi función yo la entiendo como la de orientar la política económica del Gobierno, y eso supone coordinar los ministros del área económica, apoyarles, intentar que tengan éxito en lograr sus objetivos, y eso es lo que he estado haciendo durante este tiempo, también en el ámbito laboral, que es tan importante desde el punto de vista de la economía, ¿no? Y he estado ayudando, encauzando el trabajo de los distintos ministerios, incluido el Ministerio de Trabajo, para que se lograsen, por ejemplo, los importantes acuerdos que hemos tenido con los agentes sociales, para que fueran acuerdos equilibrados y que fueran en una línea positiva desde el punto de vista de impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Sobre materia laboral quiero preguntarle, porque queda un mes para que España presente el plan de recuperación con el que aspira a recibir 140.000 millones de euros. Usted habla permanentemente con Bruselas. ¿Sobre qué bases va a basarse la reforma intensa del mercado laboral que solicita Bruselas para nuestro país? Bueno, hemos estado trabajando durante estos meses precisamente en diseñar esas nuevas políticas públicas para el mercado laboral. Están acordadas dentro del Gobierno y son un conjunto de reformas que tienen que avanzar en paralelo para tratar de superar los desequilibrios que arrastramos desde hace décadas. Porque fíjese que, a pesar de las sucesivas reformas, el mercado laboral español se caracteriza por una altísima temporalidad, y eso supone precariedad, un altísimo paro estructural, sobre todo un altísimo paro juvenil, una segmentación del mercado que hace que haya trabajadores que tienen muy malas condiciones. Y tenemos que poner todo de nuestra parte y aprovechar esta oportunidad, llegar a acuerdos con los agentes sociales para abordar ese conjunto de reformas que son complicadas, pero que pueden marcar una recuperación económica mucho más positiva desde el punto de vista de creación de empleo de calidad. La vicepresidencia tercera ha comenzado el diálogo con los agentes sociales con la negociación sobre la derogación de la prevalencia de los convenios colectivos de empresas sobre los sectoriales. ¿Esto está bien orientado, en su opinión, vicepresidenta? Bueno, eso es una de las reformas que tenemos previstas, la modernización de todo lo que es la negociación colectiva. La digitalización ya supone un cambio de las relaciones laborales y tenemos que modernizar todos nuestros instrumentos e instituciones, y claro que tenemos que abordarlo. Lo que yo siempre señalo es que hay que huir de la idea de que cambiando esto o cambiando un párrafo de un artículo del Estatuto de los Trabajadores vamos a resolver estos problemas. Tenemos que abordar un conjunto de reformas, y la verdad es que en este momento yo creo que tenemos que centrarnos en lo más urgente, que es, fíjese, llevar al Consejo de Ministros el acuerdo al que hemos llegado para la regulación de los riders, ¿no? Para evitar los falsos autónomos y la extrema precariedad que tenemos de estos repartidores de las plataformas digitales. Poner en pie un plan de choque contra el desempleo juvenil. A mí me preocupa muy especialmente la situación de los jóvenes doblemente golpeados por la crisis financiera y ahora por la crisis sanitaria. Tenemos que modernizar y digitalizar el SEPE, ¿no? Hace un par de semanas hemos tenido un ataque de ciberseguridad. Tenemos que asegurarnos de que funcionan bien todos nuestros mecanismos. Modernizar las políticas activas de empleo, ver con las comunidades autónomas cómo las hacemos más eficaces, repartirles los fondos para que pongan en marcha esa nueva generación de políticas. Para mí esto es lo urgente en este momento, y cuando la recuperación económica ya esté encarrilada, tenemos que abordar todo ese conjunto de reformas de más calado, trabajando mano a mano con los agentes sociales, que es lo que estamos haciendo. Claro, se lo preguntaba porque si se inicia hablando de negociación colectiva con los agentes sociales, no sé si esto puede restar ambición a esa reforma que exige Bruselas y que de tanto depende de que recibamos esos 140.000 millones de euros. ¿Cree usted que ese temor existe en Bruselas ahora mismo, que España no presente el plan que quiere ahora mismo? Bueno, yo creo que las negociaciones y las conversaciones con Bruselas están bien encauzadas. Llevamos trabajando mano a mano y muy directamente con ellos desde el verano pasado. Por supuesto,
dicho, el diálogo es constante a todos los niveles, técnico y político, con la Comisión Europea. Yo creo que el plan español es considerado uno de los mejores y es uno de los que están más avanzados, y no creo que haya una preocupación, porque saben que estamos comprometidos con un conjunto de reformas que francamente son las que nuestro país necesita y para las cuales además yo creo hay un amplio acuerdo social. Yo creo que la mayoría de los españoles son conscientes de que tenemos que abordar un conjunto de desequilibrios que venimos arrastrando y también hacer frente a retos de futuro que son comunes a todos los países, el cambio climático, la digitalización, pero que para España pueden suponer un reto particularmente importante, y yo creo que si todos remamos en la dirección correcta, pues vamos a poder aprovechar estos fondos de forma eficaz y abordar estas reformas y tener una recuperación intensa y también sostenible. ¿Hay acuerdo social y hay acuerdo dentro del Gobierno? ¿Usted percibe que los dos socios trabajan coordinadamente en este punto, vicepresidenta? Sí, todo el conjunto de las fichas y el plan que hemos ido enviando a Bruselas y trabajando con las instituciones europeas está acordado en el seno del Gobierno, y en particular en el ámbito laboral tenemos muy claro que tenemos que abordar todas estas reformas. Se trata, como le digo, y como llevo haciendo desde el principio en mi función de coordinación de política económica, se trata de hacer las cosas en el momento adecuado para que contribuyan a la recuperación económica y a la creación de empleo, y además para que sea más probable llegar a un acuerdo con los agentes sociales, ¿no? Muchas veces no se trata solo del qué, sino también del cuándo, y yo creo que por el momento vamos tomando las decisiones correctas y esa es la línea en la que tenemos que seguir. Plantea usted que una reforma urgente es atajar o terminar con el paro juvenil. 4 de cada 10 jóvenes que quieren trabajar no pueden, según la encuesta de población activa. ¿Esto va a exigir un cambio de contratos en nuestro país? ¿Y esto va a ser ya, vicepresidenta? Bueno, justamente estamos trabajando en ese plan de choque y yo llevo bastante tiempo señalando que es un tema que a mí me preocupa muy especialmente, porque todos somos conscientes de lo importante que es la inserción en el mundo laboral, ¿no? Ese primer contrato, ese primer trabajo, y es evidente que este año ha sido particularmente duro para los jóvenes y yo lo tengo muy cerca, ¿no? Tengo hijos de esa edad, son sus amigos, los que están sufriendo la dificultad de encontrar un primer trabajo que además tenga unas condiciones dignas y que sirva para formarse y para mejorar las probabilidades de tener una carrera de cara al futuro, ¿no? Entonces yo creo que hay que trabajar en distintos ámbitos. En primer lugar, en el ámbito de la formación. Lo estaba señalando usted esta misma mañana, ¿no? Las personas con más formación tienen una tasa de paro inferior y, por tanto, tenemos que hacer un esfuerzo especial para en los próximos meses formar a nuestros jóvenes para que puedan aprovechar los trabajos de futuro que se van a crear gracias al plan de recuperación. Estamos hablando de la transición ecológica, de la transformación digital, también de la renovación de vivienda, de la eficiencia energética, de las energías renovables. Son todos ámbitos en los que va a haber muchas oportunidades de empleo y tenemos que asegurarnos de que los jóvenes están capacitados para poder aprovecharlas. También tenemos que revisar el contrato en formación. Es un contrato que se está utilizando muy poco, que además las condiciones no están siendo las adecuadas para garantizar la formación en el empleo de nuestros jóvenes, tanto en el ámbito profesional, de la formación profesional, como en el ámbito de la formación universitaria. Tenemos también que ver todo el tipo de incentivos que existen, aprovechar también los instrumentos que ya funcionan, por ejemplo, de la formación digital, ver cómo acreditar la formación en el empleo. Son, como suele suceder, un conjunto de cosas las que tenemos que poner en marcha y en eso estamos trabajando dentro del Gobierno. Mañana vamos a conocer el dato de paro registrado del mes de marzo. ¿Qué le dicen, vicepresidenta? ¿Cómo ha ido marzo para el mercado laboral? Bueno, yo creo que todos somos conscientes de que dejamos atrás un trimestre muy duro. Y yo ya lo advertí en diciembre, recordará usted, yo creo que en esta misma emisora, en la última entrevista que hicimos, o una de las últimas, hablábamos del salario mínimo interprofesional, y en aquel momento yo llamaba a la prudencia porque sabía y lo señalé que nos quedaban todavía semanas y meses duros por delante, y yo creo que echando la vista atrás nos damos cuenta de lo importante y lo bueno que fue ser prudentes en este sentido, ¿no? Dejamos atrás un primer trimestre que ha sido muy duro, hemos tenido una tercera ola de la pandemia que nos ha golpeado más que la segunda ola. A eso se ha sumado otros fenómenos como Filomena, que ha tenido también un impacto muy directo sobre el consumo y, por tanto, no ha sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo.
Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el mes de marzo ha ido de menos a más, tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE. El ritmo que ya tenemos de trabajadores que salen al día es bueno y yo creo que esa es la línea en la que tenemos que seguir para poder ya tener este segundo trimestre, que es un trimestre de transición, y que gracias a las vacunaciones pues ya podamos ver con más claridad esa recuperación que todos deseamos. ¿Cree usted que marzo va a ser el último de los peores meses de la pandemia? Si todo sigue como estamos viendo en estos días, como le decía, el mes de marzo ha ido hacia mejor, ¿no?, en términos de evolución del mercado laboral y también de todos los indicadores económicos. La información que hemos conocido en estos días también va dando cada vez señales más positivas. Los datos de las vacunas son importantísimos, ¿no? La prioridad absoluta de nuestra política económica en este momento es vacunar, vacunar y vacunar. El hecho de que hayan llegado 1.200.000 vacunas hoy, 1 millón el viernes pasado, nos pone ya en una velocidad de crucero en la campaña de vacunación que yo creo sí nos hace ver estas semanas son las semanas de transición, y si todo sigue en la misma línea, pues ya pronto vamos a encarar y ver de manera mucho más clara esa recuperación económica. ¿Cuándo bajaremos de los 4 millones de desempleados de este país? Esa cifra que alcanzamos en febrero. Pues mire, en este momento es más difícil que nunca hacer previsiones, ¿no? Estamos en un momento de tremenda incertidumbre. Lo que yo sí creo es muy importante cuando hablamos del mercado laboral es poner en valor lo que hemos estado haciendo desde marzo del año pasado. Gracias a todas esas medidas que hemos puesto en marcha, tanto los avales del ICO, los ERTES, el apoyo a los autónomos, estas medidas nos han permitido dar una respuesta a la crisis absolutamente diferente de la que se dio a la crisis anterior. Hemos logrado proteger el empleo, proteger las rentas de las familias, proteger el tejido productivo. Hemos terminado 2020 con una tasa de paro del 15,5%, que francamente es muy inferior a la que cualquiera de nosotros hubiera podido prever en marzo del año pasado, ¿no? Y eso nos da una buena base para la recuperación. Y creo que esa tiene que seguir siendo nuestra prioridad en las próximas semanas y meses. Empujar la actividad económica, apoyar la creación de empleo, proteger al tejido productivo y los puestos de trabajo para que esa base se vaya agrandando y tengamos una recuperación fuerte en la segunda parte del año, que es lo que prevén todos los organismos públicos, privados, nacionales e internacionales. Mañana, ¿qué va a decir el Fondo Monetario Internacional? No sé si ya se lo ha comunicado. ¿Hay actualización de previsiones? Bueno, en general, yo creo que todos los organismos lo que están integrando dentro de sus previsiones, y lo mismo tendremos que hacer nosotros, es dos factores fundamentales, ¿no? Por un lado, la evolución de la pandemia, que evidentemente todavía está marcada por la incertidumbre, pero en la que ya vamos teniendo noticias muy positivas en los países que van más avanzados en vacunación. Y por otra parte, los programas de estímulo que se están aprobando, por ejemplo, en Estados Unidos, que van a tener un impacto muy importante desde el punto de vista del estímulo del comercio internacional, y eso afecta positivamente a una economía como la española, tan abierta. ¿Esto significa que España o el gobierno va a actualizar al alza las previsiones? Es decir, ¿se plantea actualizar al alza? No, estamos en este momento, la última vez que hicimos previsiones fue en el mes de octubre. En aquel momento estábamos encarando la segunda ola de la pandemia, que fue relativamente suave. Desde entonces hemos tenido la tercera ola, que, como le decía, ha sido más fuerte desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico que la segunda ola. A eso se han sumado los fenómenos meteorológicos. Esos son factores que llevan a una revisión más bien a la baja. Pero en el otro lado de la balanza tenemos los indicadores positivos en cuanto a la recuperación mundial y los programas de estímulo, que tendrán un impacto sobre todo en la segunda parte del año. Yo creo que allí donde hay unanimidad es en considerar que España será una de las economías que más crezcan ya en 2021 y que el crecimiento va a ser intenso, sobre todo en la segunda parte del año. ¿Habrá un crecimiento suficiente para garantizar que los que no están en ERTE pasen al ERE? Que ese es uno de los grandes miedos. Por ejemplo, leo datos que me han llamado mucho la atención. En Cataluña han despedido al mismo número de trabajadores vía ERE que en 2017 y 2018 juntos en un año. ¿Esa tendencia se puede extirpar por completo en nuestro país si el crecimiento es sostenido?
La primera clave para que evitemos un impacto estructural sobre nuestra economía es que cuanto antes recuperemos un ritmo fuerte de crecimiento económico. Y la segunda es que sigamos apoyando a nuestro tejido productivo y los puestos de trabajo como venimos haciendo desde marzo. Yo, desde el primer momento, creo que desde el Gobierno el mensaje ha sido muy claro, un mensaje de compromiso para mantener ese tejido productivo, proteger los puestos de trabajo, utilizando para ello pues un importante esfuerzo fiscal, ¿no?, que tendremos que pagar entre todos los contribuyentes españoles, nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Esos 150.000 millones de euros de deuda pública adicional que tendremos que emitir, que hemos emitido entre 2020 y tendremos que emitir en 2021, es un importante esfuerzo fiscal, pero es un dinero bien empleado, porque hemos conseguido que amortiguar el impacto negativo de un shock tremendo como ha sido el de la pandemia y tener una posición de partida mucho más positiva de cara a la recuperación. Y esta misma línea es la que tenemos que seguir en las próximas semanas y en lo que queda de 2021 y poner como prioridad absoluta de todas nuestras decisiones de política económica apoyar la recuperación, apoyar la creación de empleo, justamente para evitar ese impacto estructural al que usted se refiere. Alemania espera volver en 2 años al equilibrio financiero. No sé si usted ve con añoranza lo que ocurre fuera de nuestras fronteras respecto a la situación de nuestro país. ¿Cuándo cree el Gobierno que volveremos a una situación de equilibrio fiscal? Bueno, en este momento nuestra prioridad es, como decía, apoyar la recuperación y evitar un impacto estructural que pueda lastrar esa recuperación en el medio plazo. Y vacunar, apoyar al tejido productivo, seguir manteniendo la estabilidad financiera en el ámbito internacional y poner en marcha ese plan de recuperación. Como usted señalaba, Íñigo, 140.000 millones de euros. Estamos hablando de un esfuerzo, de un apoyo sin precedentes en términos del estímulo económico que puede suponer para nuestro país. Si invertimos bien estos recursos, puede suponer que abordemos un proceso de modernización pues comparable al que vivimos cuando nos incorporamos a la Unión Europea y lo que supusieron los fondos estructurales en nuestro país, algo de lo que yo creo que todos los españoles son bien conscientes. Y por eso estamos trabajando tan intensamente para poder tener cuanto antes ese plan de recuperación y poder tener un ritmo fuerte de crecimiento económico, porque fíjese, esa también es la mejor receta para que cuanto antes recuperemos y podamos retomar esa senda de reducción del déficit público y la deuda pública en la que estábamos antes de que nos golpease la pandemia. Antes de dar paso a nuestra compañera Mercedes Ruiz, que es jefa del área de Economía de Radio Nacional de España, por ejemplo, el gobernador del Banco de España, con este proceso de consolidación, y ya por terminar con este tema, plantea un gran acuerdo político. En tiempos de polarización, ¿usted cree que sería... que es posible un gran acuerdo entre las principales fuerzas del país para garantizar que ese esfuerzo de consolidación se lleva a buen término y se cumple con los compromisos de Bruselas? ¿Sería adecuado, cree usted? Bueno, es absolutamente imprescindible que todos rememos en la misma dirección. Nos enfrentamos a un reto extraordinario y es en estos momentos en los que todos tenemos que unirnos y actuar de manera coordinada, ¿no? Y dejar a un lado los intereses personales o partidistas pequeños. Lamentablemente en estos 3 años yo veo pues ese enorme ruido, esa enorme crispación que existe en el ámbito político nacional, pero afortunadamente también he visto una enorme separación con respecto a la realidad social en la calle, ¿no? Cada vez que salgo de Madrid, cada vez que viajo y veo las empresas de nuestro país, me quedo impresionada favorablemente por la energía positiva, la determinación, la ambición, la esperanza que todos tienen y la convicción de que vamos a salir adelante bien y de que podemos si actuamos de forma coordinada. Llevo 3 años lanzando este mensaje y no voy a dejar de hacerlo, ni me canso de tratar de reducir esa crispación que yo creo no aporta nada positivo a la buena marcha de nuestro país. No ayuda que haya elecciones cada 2 años o prácticamente cada unos meses, ¿no?, en nuestro país. Pues efectivamente, yo creo que en este momento todos deberíamos estar centrados en mantener la estabilidad económica y política, bajar el clima de crispación, tratar de ayudarnos los unos a los otros. Yo creo que esto es lo que los ciudadanos españoles quieren y lo que desde el Gobierno estamos intentando hacer en la medida de nuestras posibilidades. Ojalá todos lo viéramos igual. ¿Porque no tiene sensación de que haya elecciones generales pronto a la vista? No, en absoluto. No. Estamos centrados en trabajar para la recuperación. Yo creo que eso es lo que quieren los ciudadanos españoles. Mercedes Ruiz. Ministra, buenos días. Hace un momentito hablaba de los ERTE. La prórroga de esta última prórroga pues termina ahora en el mes de mayo. Un poco, ¿qué modelo se plantea para la siguiente etapa una vez acabe esta prórroga? ¿Los fondos europeos, se va a aprovechar esa inyección para hacer algún cambio en este instrumento?
Es una pregunta muy buena porque efectivamente tenemos justamente ahora que ver dos cosas. Una, cuál queremos que sea el modelo de transición para la segunda parte del año, y ese es uno de los temas que tenemos que abordar pronto con los agentes sociales y que me parece urgente además trabajar con ellos. Porque lo que tenemos que hacer es ajustar los parámetros de ese sistema de ERTES, como hicimos el año pasado, para estimular la reactivación, para favorecer la reincorporación de los trabajadores a su puesto de trabajo. El tercer trimestre, el verano del año pasado, vimos un proceso muy intenso de reincorporación de los trabajadores y tenemos que lograr que ese sea también la dinámica en la segunda parte del año, ¿no? Y para eso tenemos que ver los detalles de ese mecanismo. Y, en segundo lugar, lo que tenemos que empezar a trabajar ya, sobre todo en la segunda parte de este año, es cuál queremos que sea el mecanismo permanente de flexibilidad interna de las empresas, ¿no? De cara a tener un mercado laboral que funcione de una manera más alineada con los países de nuestro entorno, tenemos que simplificar los tipos de contratos, convertir el contrato estable e indefinido en el contrato normal, reducir significativamente la temporalidad, pero eso exige que exploremos todas las opciones para que las empresas tengan otros mecanismos de flexibilidad interna. Y hemos visto en este año que un mecanismo como el de los ERTES puede ser útil. Entonces tenemos que trabajar en ese mecanismo permanente de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición para que reduzcamos el uso de los contratos temporales, pero haya otros sistemas que nos garanticen la protección de los trabajadores, su recualificación, la transición y la reestructuración de los sectores que tienen que cambiar la forma en la que funcionan, pero sin por ello entrar en ciclos tan destructivos como los que hemos vivido en el pasado, de despidos masivos, de destrucción de empleo, de elevada temporalidad, porque eso hemos visto que lleva a la precariedad y no es bueno para la buena marcha de la economía. Uh-huh. Hablando de sectores que han sufrido el impacto de la pandemia, bueno, recientemente el Congreso convalidaba el plan de ayuda a las empresas de 11.000 millones de euros. Se está trabajando en ampliar el catálogo, digamos, de sectores que pueden acogerse a estas ayudas. En ese sentido, ¿por dónde se está avanzando? Sí, nosotros cuando hemos preparado este nuevo paquete de ayudas directas de 11.000 millones de euros, digo nuevo porque hay que ser consciente que desde marzo del año pasado hemos ido actuando, además, tratando de anticiparnos a los problemas, ¿no? Lo que nos hemos planteado es que, sobre todo a partir de la segunda parte del año, podría haber un problema de solvencia de aquellas empresas que se han visto más afectadas en sectores particularmente golpeados por la pandemia y que, por tanto, teníamos que reforzar sus balances, sobre todo en aquellos sectores, como decía, y también en aquellos territorios que se han visto más golpeados. De forma muy clara, Baleares y Canarias, que son las dos comunidades autónomas que sobresalen, ¿no?, por el impacto negativo de la pandemia. Y por eso nos hemos planteado un programa de ayudas que se centrase en los sectores en los que se cumpliesen unos criterios objetivos, que más del 10% de los trabajadores siguiesen en ERTE y que todavía no se hubiera recuperado el 75% del máximo de trabajadores que estuvieron en ERTE desde la primavera pasada. Y eso es lo que ha determinado la selección de casi 100 áreas de actividad. Ahora bien, yo desde el primer momento he dicho que estamos dispuestos y abiertos a que en el trámite parlamentario, y yo espero que se haga con la máxima urgencia posible, y por eso hemos acordado que se tramitará como proyecto de ley, en este trámite parlamentario podamos ajustar los parámetros o dar un mayor margen de actuación a las comunidades autónomas, que son las que saben mejor cuál está siendo el impacto de sus propias medidas en los distintos sectores económicos. Pero yo creo que es importante esta igualdad de trato a todas las empresas y todos los sectores en el conjunto del país, y por eso quisimos usar criterios objetivos que permitiesen dar tranquilidad a los ciudadanos de que este apoyo público va a ir de verdad donde se necesita. Nos decía, vicepresidenta, que una de las mejores herramientas para la creación de puestos de trabajo y de riqueza ahora mismo es la vacunación. ¿Usted es partidaria de levantar, aunque sea temporalmente, patentes para garantizar también que la vacuna llega no solo a los países ricos, sino también a los pobres? Sí, yo creo que el proceso de desarrollo de esta vacuna, el otro día un científico me decía, es comparable a que hubiéramos llegado a Júpiter, ¿no? A veces no somos conscientes de la enorme proeza científica
científica que hemos logrado desarrollando esta vacuna en tan poco tiempo. Y fíjese, es un ejemplo de lo que se puede lograr si todos ponemos los recursos en la misma dirección. Han sido miles de millones de dinero público los que se han invertido en el desarrollo de estas vacunas, ¿no? Así que gracias al esfuerzo científico y también al esfuerzo de todos los ciudadanos desde el punto de vista fiscal, hemos logrado algo extraordinario. Ahora bien, tenemos que tener claro que no estaremos seguros hasta que todo el mundo pueda controlar esta enfermedad. Y por eso yo creo que sin duda tenemos que plantearnos cuál es la mejor gestión de estos derechos de propiedad intelectual, de estas patentes, para garantizar que todos, no solo los países ricos, también los países más pobres del mundo, pueden vacunar a su población. Y de hecho, yo lo he planteado en las reuniones del G20 y España es de los países que está liderando las iniciativas internacionales para que las vacunas lleguen a todos los ciudadanos del mundo, porque si algo nos ha demostrado esta pandemia es que todos somos igualmente humanos y todos estamos en el mismo barco. Y yo creo que habrá que lograr ese adecuado equilibrio entre los incentivos a la investigación médica y que tengamos acceso universal a estas vacunas que se han revelado como imprescindibles y muy útiles para erradicar la enfermedad. Yo creo que es un debate que se va a ir desarrollando seguro en los distintos foros internacionales y que es un debate necesario. Nadia Calviño, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Le agradezco mucho que haya estado esta mañana con nosotros aquí en la Radio Pública. Muchas gracias a ustedes y un abrazo muy fuerte a los oyentes.